En nuestra sección podcast Relato, hoy leeremos el incluido en el libro titulado Coquimbo, un puerto con historia, del autor Gonzalo Tapia Díaz y publicado el año 2007. El nombre del relato dice: Estación Empalme, el auge del ferrocarril. Cuando Coquimbo comenzó a tomar forma y a extenderse rápidamente, se hizo necesario un sistema de movilización más expedito, que permitiera masivamente y en el menor tiempo posible el traslado de personas de un lugar a otro. Igual dificultad se presentaba con el envío de cargas, cada vez que no era posible utilizar la vía marítima. Era fundamental modernizar, apartando de los centros urbanos, la carreta, los quiltrines, el caballo y la mula. La solución era una sola: el ferrocarril. Las diligencias para contar con este moderno medio de transporte hacía bastante tiempo que estaban llevándose a cabo. Sin embargo, nada se concretaba. En agosto de 1861, una Junta de Progreso coquimbana, reunida con un organismo similar de La Serena, presentaron a las autoridades de ambas ciudades una petición manifestando que, de no ser oídos en el gobierno central, se procedería a cerrar durante los meses de verano el puerto, con las consabidas molestias y perjuicios económicos que tal acción acarrearía. 3 meses después hubo una respuesta favorable, comprometiéndose el Estado a instalar, no más allá de marzo próximo, una red carril entre las dos urbes. Esto como una primera medida, para luego extenderla hacia el sur de la provincia y más adelante, si los recursos lo permitían, avanzar al norte por un lado y hasta Santiago en el punto opuesto. El primer compromiso se cumplió el 21 de abril de 1862, con la inauguración de la puesta en marcha de la línea férrea que unió a Coquimbo y La Serena, extendida desde la antigua estación de la vecina ciudad hasta los andenes que se ubicaron en la intersección de la avenida Juan Antonio Ríos con Enríquez. Allí se instaló un cambio con el propósito que el convoy pudiera dar vuelta y retornara nuevamente a La Serena. Los trabajos de esta gran obra fueron dirigidos por los ingenieros Horacio Blitz y Jacques Cato, a la vez que los materiales e implementos ocupados en tan importante instalación, en su mayoría provenían de Inglaterra. El buque Flying Spray se encargó de transportar rieles. Las locomotoras fueron traídas en los vapores Chilean Poker y el Senator. Hay un hecho anecdótico que más de algún cronista lo ha destacado. Desde un comienzo, a los pasajeros se le pusieron reglas, pues había mucho celo en el cuidado y el orden que había que imponer a bordo del convoy. Así, en el primer tiempo de los viajes entre Coquimbo y La Serena, en la estación Empalme destacó este aviso a la vista de todo el mundo y que decía: Señores pasajeros, no se venden boletos si no trae sencillo. Los niños de pecho viajan gratis. Los niños menores de 10 años y las señoras que dan pecho solo pagan medio pasaje. Los demás pagan el boleto entero. Deje sus perros, gatos, patos y gallinas en la casa, porque aquí no se admiten. En 1872 se inició la construcción de la estación central, estación vieja o estación de abajo, hacia el sector norte del puerto, en lo que es hoy la Molinera Coquimbo, construyéndose en el entorno oficinas y casas habitaciones
para funcionarios de la empresa, instalándose a su vez la maestranza donde se reparaban locomotoras y vagones. Fue administrada durante varios años por los ingenieros ingleses Juan Santiago Keil y Thomas Cadver Walter. El sitio tiene una gran connotación histórica, pues ahí, en la Guerra del Pacífico, se almacenó parte del material bélico y se fabricaron los soportes de los cañones que defendieron la bahía. En 1881 ya se recibían en el puerto trenes de carga y pasajeros provenientes de la capital y desde el norte. Los que provenían desde el sur ingresaban a la estación Empalme por la vía férrea extendida en Avenida Videla. Aquellos convoyes llegados del norte lo hacían por la Avenida Juan Antonio Ríos. Los retornos hacia ambos puntos se realizaban por los mismos ramales de entrada. Estos andenes de ingreso todavía se mantenían a la intemperie, con los consabidos reclamos de los usuarios que debían soportar el calor, el frío, la llovizna y la neblina cuando se estaba a la espera del embarque. Ante tanta insistencia, Ferrocarriles, el año 1903, levantó el techo de estructura metálica construido por Schneider y compañía en Crozot, Francia. La estación Empalme, y aún recibe esa nominación el modernizado sector, es otro de los íconos porteños, elemento histórico inserto en el patrimonio coquimbano. El nombre deriva de la bifurcación que allí se producía al empalmar las líneas que venían e iban desde el sur y hacia el norte, por donde se deslizaban las viejas locomotoras a vapor, las que una vez llegadas a Coquimbo, jalando una hilera de carros o coches, se desplazaban en dirección a la estación central, atravesando Aldunate con su ensordecedor ruido y echando humo negro el que tiznaba las fachadas de las casas de esa arteria. La primera parada se hacía en la Plaza de Armas y la siguiente en la Plazuela Vicuña Maquena. De allí se detenía en la Estación Vieja. Se desenganchaba la máquina de los vagones, trasladándose ésta a una tornamesa de fierro cuya función consistía en dar vuelta a la locomotora ubicándola en sentido sur. Hecho esto, se volvía a enganchar y haciendo las mismas paradas ya descritas, retornaba al empalme y de ahí salía en la dirección que le indicaba su destino. Ya que se habla de locomotoras, las hubo algunas que recibieron simpáticos nombres, como la Pulga, la Tetera, la Hormiga y la Negrita, que fue la última que transitó por Aldunate, una Borsig 3045 de 38 toneladas, construida en Alemania en 1908, llevada después a las salitreras y en 1988 pasó a formar parte del Museo Ferroviario de Quinta Normal, donde se encuentra actualmente. Fue necesario en un comienzo traer maquinistas del extranjero, llegando Federico Harder, Guillermo March, Guillermo Hart, Eduardo Spencer, José Fowler y Juan Gore, agregándose muy pronto, en un comienzo, los chilenos Enrique Donoso y Samuel King. Después vendrían otros que completarían un afiatado equipo de experiencia y profesionalismo. Bajo el galpón de la estación había una oficina en que se hacían las funciones de movilización y boletería. La movilización otorgaba vía libre para que saliera el convoy entregándole un bastón al maquinista. Si el tren iba al sur,
este era entregado en la estación Cerrillos, y si se dirigía al norte era dejado en La Serena. Hacia ambos puntos, en cada parada, el maquinista iba dejando el bastón y recibiendo el de vía libre, instante que recién podía ponerse en movimiento. Un poco antes de llegar a calle Portales, se encontraba el cambio, cuya función concreta era generar la dirección de vías, según fuera el destino del convoy. Al frente se ubicaba la llamada Casa del Cambiador, que Ferrocarriles entregaba como habitación al funcionario que cumplía esas labores. Este empalme era el número 8. Para una mejor claridad, se acotaba que el 7 estaba en La Serena y el 9 en Ovalle, ya que el orden de la numeración, en este caso, venía de norte a sur, hasta el último que estaba en La Calera. Este llamativo como especial sistema se mantuvo hasta 1951. Se levantaron los rieles, desapareció el galpón, dando paso de esta forma a la modernidad, representada por 12 buses General Motors, traídos a Coquimbo por Ferrocarriles para el transporte de pasajeros entre el puerto y la vecina ciudad. Así, de un día para otro, serenenses y coquimbanos pudieron captar que el avance del modernismo y el desarrollo poco a poco iban posicionándose de ambas ciudades. El tiempo trae desde el pasado el recuerdo de los primeros conductores de esos buses, con los cuales el público se familiarizó muy pronto. Está para el bronce los nombres de José López, Daniel Martínez, Carlos Moreno, Guillermo Pizarro, Alfredo Pol, Carlos Yusta, Pedro Robles, Luis Sáez y Juan Carlos Corco. La empresa de Ferrocarriles del Estado, tal cual se aprecia, fue en Coquimbo todo un hito, llegando a ser el gremio de los ferroviarios una fuerza importantísima. Es la razón por la cual se extenderá esta crónica a fin de dar a conocer más antecedentes históricos sobre esta institución, hoy ya desaparecida. En la estación vieja o de abajo, de 2 pisos, aparte de las oficinas instaladas, en el segundo piso estaba el servicio de salud, considerado hasta ahora como uno de los mejores si es que se compara con otros organismos estatales. Siempre mantuvo excelentes beneficios a sus trabajadores y familias. En ese mismo entorno se construyeron muchos inmuebles que todavía permanecen en pie. Así, en Vicuña con Aldunate se encontraba un cine exclusivo para quienes laboraban en la empresa y familiares. Tenía una sola proyectora, por lo que cada 15 minutos, al terminar un rollo de la película, se encendían las luces a fin que el operador pusiera uno nuevo. Como un film traía 10 a 12 rollos, esa misma cantidad de intermedios o descansos tenían los espectadores. Distinto a lo que ocurría en los cines Victoria o Nacional, que contaban con 2 proyectoras, por lo que la cinta era presenciada sin interrupciones. En Pinto con Vicuña se instaló a comienzo de los años 40 una panadería, al igual que el cine, exclusiva para el gremio de ferrocarriles. El pan era repartido a los hogares por una persona que lo hacía sobre un burro cargado con 2 cajones tapados. Esta panadería dependía de la Cooperativa de Consumo del Personal de Ferrocarriles del Estado. Hoy todo está en el recuerdo. Quedan muchos vestigios todavía de lo que fue y el significado histórico que tiene para Coquimbo Ferrocarriles, sus trenes, maquinistas, estaciones y maestranzas.
siendo el personaje más importante del puerto la estación Empalme, actualmente transformada en un paseo y centro de entretención turística, señalando así que la historia del pasado sigue vigente en el presente, como igual lo estará en el futuro. En nuestra sección Relato Podcast fue la lectura del relato Estación Empalme, el auge del ferrocarril, incluido en el libro Coquimbo, un puerto con historia, del autor Gonzalo Tapia Díaz.